Hola, soy Petra Emil y hoy hablaremos de cómo afectan las infecciones de vías urinarias e infecciones vaginales durante el embarazo al recién nacido. Para empezar, este tipo de complicaciones del embarazo, me refiero a las infecciones durante el embarazo, son algo bastante frecuentes. Sin embargo, estas complicaciones pueden dar lugar a otras complicaciones que pueden ser más graves y que pueden poner en riesgo la salud, incluso la vida de la mujer embarazada e incluso la del recién nacido. Y es que durante el embarazo ocurren cambios fisiológicos, anatómicos, hormonales e incluso inmunológicos que se llevan a cabo para que el bebé pueda tener un adecuado crecimiento. Sin embargo, todo este tipo de cambios van a ser propensas a la mujer embarazada a sufrir este tipo de infecciones. Si de por sí la anatomía de una mujer no embarazada ya la hace propensa a sufrir este tipo de infecciones, porque el diseño anatómico de la mujer en el área urogenital, pues digamos, tiene un diseño, digamos, controversial. ¿Por qué? Porque el meato urinario, que es el hoyito por donde sale la pipí, la vagina, que es por donde va a nacer el bebé, y pues el ano, que es por donde uno hace popó. Y es que todos esos tres hoyitos están muy cerca uno del otro y por lo tanto hay una alta probabilidad de que haya contaminación fecal, aunque tengan una adecuada higiene. Y es que durante el embarazo existen ciertos cambios hormonales y fisiológicos, anatómicos e inmunológicos que, como les dije, van a hacer a la mujer propensa a este tipo de infecciones. Por ejemplo, el aumento de la progesterona va a afectar en el músculo liso. El músculo liso lo tenemos en ciertos órganos que son órganos huecos, como en el intestino, en la vejiga, en el uretero, en la uretra. Entonces, estos tres últimos pues están implicados en las infecciones de vías urinarias. ¿Por qué? Porque al debilitar este músculo que se encuentra en la uretra, pues hace que la uretra quede más dilatada. Entonces, una uretra pequeña significa que no es tan fácil que entre una infección por contaminación. Pero si esta es grande, pues obviamente existe una mayor probabilidad a que la contaminación pueda ingresar. Aunado a esto, la vejiga, pues al también tener un músculo liso, pues se hace débil. Por lo tanto, no puede sacar toda la pipí como debería de hacerlo y se queda con un poco de pipí residual. Si una infección comienza a ascender a través de la uretra, que ya de por sí está debilitada y llega hasta la vejiga y se comienza a instalar ahí, al no poder salir junto con toda la pipí, pues obviamente va a comenzar a proliferar la bacteria como tal. Y es que nuestro cuerpo, en general hombres y mujeres, pues se defiende en esa área con arrastre, es decir, la pipí arrastra esas infecciones que van subiendo. Pero si se queda un poquito de pipí y ya llegó ahí la infección, pues no se va a salir. Ahora, en los ureteros, pues también afecta. Y es que podemos llegar a tener reflujo vésico-ureteral, es decir, la pipí que se queda dentro de la vejiga puede regresarse por los ureteros y llegar hasta los riñones. Y ahí es cuando podemos llegar a tener una complicación en la mamá, que es una pielonefritis, es decir, una infección en el riñón. Por otra parte, la vejiga comienza a ser aplastada por el útero gestante. Obviamente, un útero que tiene un bebé adentro que está creciendo, pues va a empujar los órganos que tiene a su alrededor. Y esos van a ser los intestinos y va a estar también la vejiga. Y la vejiga, ¿qué creen? Que está adelante y abajo. Entonces, el puro peso va a empujar a la vejiga. Y al empujar a la vejiga, pues va a hacer que la capacidad de contener pipí vaya a ser menor. Si empuja la vejiga, también puede llegar a empujar e incluso
a completamente ocluir los ureteros. Los ureteros, que es ese conducto que comunica desde los riñones hasta la vejiga. Y si los tapa, pues la pipí que está produciendo los riñones pues ya no va a llegar a la vejiga y va a comenzar a regresarse o se va a quedar estancada en el trayecto. Y eso también hace que sean propensas a infecciones genitourinarias. Otro cambio más es que las hormonas hacen que cambie el pH dentro de la vagina. Y esto va a hacer que la flora bacteriana también vaya a ir cambiando y por lo tanto facilita que bacterias patógenas puedan llegar a colonizar y provocar enfermedad. Aunado a todo esto, el sistema inmunológico de una mujer embarazada se encuentra ligeramente deprimido. Esto con el objetivo de que el sistema inmunológico de la mamá no ataque al bebé. Esta parte del sistema inmunológico nos vamos a estar refiriendo más que nada a esas células que nos defienden contra las bacterias. Así que sumando todos estos factores, tanto anatómicos, hormonales, inmunológicos, pues vamos a ver que una mujer embarazada es mucho más propensa a sufrir este tipo de infecciones. Y como ya les dije, este tipo de infecciones, al ser potencialmente graves, pueden llegar a afectar a la salud de la mamá, llegando a provocar una pielonefritis, es decir, una infección de los riñones, o bien pueden llegar a provocar algo que se llama sepsis. Y la sepsis es una infección que ya está en la sangre, se ha diseminado, está en todo el cuerpo y esto puede ser algo sumamente grave. Pero yo soy pediatra y venimos aquí a escuchar cómo le puede afectar todo ese tipo de enfermedades al bebé. Dentro de las complicaciones que puede llegar a tener un bebé está el nacimiento prematuro, peso bajo al nacer, pueden llegar a tener también infecciones neonatales tempranas, como puede ser una conjuntivitis, una neumonía o también una sepsis neonatal. Estas dos últimas pueden ser muy importantes y de mucha gravedad. Pero ¿cómo llega esa infección a los bebés? Y esa es una muy buena pregunta. Los casos más comunes es que sean por contigüidad, es decir, porque está cerquita y pueden llegar ahí, pues atravesando ciertas barreras que impiden a las bacterias llegar, pero que a fin de cuentas, cuando la infección es tan importante, pues las bacterias terminan llegando. Eso puede ocurrir tanto en una infección de vías urinarias como en una cervicovaginitis. En el caso de una infección de vías urinarias, pues las bacterias se pueden encontrar dentro de la vejiga. Y como les comenté, el útero puede estar aplastando la vejiga. Y la infección puede atravesar la barrera de la vejiga, es decir, la pared de la vejiga, llegar al útero, atravesar el útero, llegar al amnios. El amnios es esa bolsita que envuelve el líquido amniótico y al bebé. Y al llegar al amnios y cruzarlo, llega al líquido amniótico. Y ese líquido amniótico, el bebé lo va a estar inhalando y deglutiendo. Por lo tanto, ese bebé al inhalarlo, esas bacterias van a llegar hasta sus pulmoncitos y por tanto podemos llegar a tener una neumonía. Igualmente pasa cuando la infección está a nivel de cervicovaginal y comienza a ascender por el orificio cervical. Como las infecciones provocan inflamación, que es esa sensación de dolor, ardor, picazón que podemos llegar a sentir cuando tenemos alguna infección, va a hacer que los tejidos también se vuelvan más friables y por lo tanto pueden hacer que el amnios se pueda romper con mayor facilidad, que es lo que le dicen que se rompa la fuente. Y esto es causa de un nacimiento prematuro. Y también esa misma inflamación a nivel cervical va a provocar cambios en el cervix que van a desencadenar también en el trabajo de parto. Y ahí tenemos dos cosas, que es la ruptura del amnios y también los cambios cervicales que van a desencadenar que ese bebé pueda nacer de una manera prematura. La otra vía de llegada es por vía hematógena, es decir, a través de la sangre de la mamá hacia la sangre del bebé. Supongamos que la mamá ya tiene la infección hasta los riñones. Entonces, en este tipo de caso, pues el riñón es un órgano muy irrigado.
le tiene que llegar la sangre para poder irla depurando. Pero pues puede que en una de esas se salga una bacteria del riñón, llegue a la sangre y pase por toda la sangre, por toda la circulación y llegue hasta el útero. Y del útero a la placenta y de la placenta al bebé. Y en ese momento el bebé recibe bacterias a través de la sangre. Y en ese tipo de casos vamos a tener bebés que nacen con sepsis, es decir, una infección ya generalizada. Igualmente con la neumonía neonatal puede pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el corazón bombea la sangre hacia los pulmones y de los pulmones al resto del cuerpo. Si una bacteria que está en los pulmones llega a atravesar las barreras y logra entrar a la sangre y continúa reproduciéndose, pues va a provocar también una sepsis. En ambos casos, la neumonía y la sepsis son infecciones potencialmente graves e incluso potencialmente letales. De hecho, va a requerir tratamiento con antibióticos en ambos casos. La otra infección que les comenté fue la conjuntivitis, es decir, una infección en los ojitos. Estas generalmente no suelen ser de mucha preocupación para nosotros, excepto en algunos casos muy específicos, como cuando hay una infección por gonorrea. Y es que este tipo de infección pueden llegar a provocar ceguera. Así que no se confíen, las conjuntivitis también pueden llegar a ser graves. Respecto al nacimiento prematuro, hay un amplio espectro de complicaciones y esto va a depender mucho de la edad gestacional a la que nace el bebé. Cabe aclarar que mientras más pequeño sea el bebé, es decir, a una menor edad gestacional, más o mayor va a ser la probabilidad de que este bebé tenga más complicaciones, que tenga que tener un mayor tiempo de estancia intrahospitalaria e incluso va a tener una menor posibilidad de sobrevivir. Así que este tipo de enfermedades no se deben de subestimar porque tiene muchas implicaciones tanto para la mamá, pero aún más para el bebé. Son complicaciones que probablemente se pueden llegar a evitar y son tratables. Por lo tanto, no hay justificación como para no ser tratados. Si esta información ha sido de su agrado, denle me gusta. Y si hay algún tema que les gustaría que tomáramos, pónganlo en los comentarios por aquí abajo y con mucho gusto vamos a revisar ese tipo de temas en los próximos videos. Cuídense y hasta luego.